Bien, pues continuamos con esta serie, Un líder como Jesús. Lo que hemos aprendido, necesitamos recordar cuál es la base de lo que estamos aprendiendo, es que para ser líderes como Jesús necesitamos tener un corazón de siervo, ¿no? Un líder realmente es la persona que le sirve a la gente a la que pretende liderar. Y para nosotros el reto es cómo podemos mantener un corazón humilde, un corazón de siervo, rodeados de una sociedad tan egoísta, ¿no? Porque la tendencia va a ser seguir lo que el resto del mundo hace. Llegamos a la conclusión de que la única manera de lograr eso es si adoptamos los hábitos espirituales que Jesucristo mismo practicaba todo el tiempo. Si Él, siendo Dios hecho hombre, necesitaba de esos hábitos espirituales, pues imagínense nosotros. Entonces empezamos la semana pasada a estudiar los hábitos del líder. Iniciamos con el aislamiento espiritual. Jesucristo, si ustedes estudian su vida, pasaba mucho tiempo a solas, sin la interrupción de otros seres humanos, sin prisas, en comunión con su Padre, y eso es algo que nosotros también debemos hacer. El día de hoy vamos a ver el segundo hábito, que va muy de la mano con el primero, pero no necesariamente siempre, que es el hábito, dice su programa, el hábito de la oración. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar el hábito de la oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque aquí estamos una vez más listos para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú nuestro guía, que seas tú el que nos hable al corazón, que hables a través de mí, no me dejes interrumpir tus pensamientos con los míos, y que esas palabras lleguen a donde tienen que llegar, Padre, para que seamos transformados. Queremos glorificarte con nuestra vida, Señor. Necesitamos de tu ayuda, así es de que te la pedimos. Ayúdanos el día de hoy. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, dicho de forma muy simple, les puse esto como un espacio en blanco en su programa. Orar significa simple y sencillamente entablar comunicación con Dios. Eso es lo que la oración es, ¿no? Orar, de hecho, la palabra significa hablar, ¿no? Pero ya sea que tu comunicación con Dios sea oral o mental, de todas maneras estás haciendo una oración. Y les decía que está interrelacionado con el asunto del aislamiento espiritual, porque algunas de nuestras oraciones más poderosas las hacemos cuando estamos totalmente aislados. Pero no se reduce nada más a esos momentos, porque hay veces en que tú estás interactuando con gente, a lo mejor en medio de una junta o en tu casa, cuando las cosas empiezan a poner tensas, y en ese momento necesitas acudir a Dios en oración. Entonces va de la mano con el aislamiento, pero no siempre es aislados, ¿ok? Ahora, si hablamos ahorita acerca del hábito de la oración, a lo mejor te preguntes si no estamos repitiendo un sermón que acabamos de predicar. Porque hace no mucho tiempo, durante el verano estudiamos las disciplinas espirituales, y en junio, a lo mejor no se acuerdan, pero el 2 de junio estudiamos la disciplina de la oración. En ese sermón hablamos de las cosas más básicas acerca de la oración, el cómo, el cuándo, el por qué. Si necesitas escuchar esa información, puedes ir a YouTube y buscar Comunidad de Fe Cancún y puedes encontrar ese mensaje. El día de hoy no me voy a enfocar en esas cosas. Lo que quiero que veamos el día de hoy es cómo oraba Jesucristo como líder. O sea, Jesucristo hace una oración, tenemos el mejor ejemplo de ese tipo de oraciones en el Evangelio de Juan, en donde vemos cómo debe orar un líder y por qué cosas ora un líder. Ese capítulo 17 del Evangelio de Juan, todo el capítulo es una oración. Les he recomendado muchas veces que lo lean, porque la verdad es una oración muy impactante. Los escolares bíblicos le llaman la oración del sumo sacerdote. En términos de nuestra serie, le podríamos llamar la oración del líder supremo, porque eso es lo que Jesucristo es nuestro líder supremo. Es una oración muy rica en contenido. Yo creo que el peso de las palabras que dijo Jesucristo fueron causadas por la ocasión. O sea, Jesucristo, el día que dijo esta oración, estaba al precipicio del día más oscuro de su vida. Él sabía que estaba a punto de irse, y por eso hace esa oración. Entonces, al estudiar esta oración vamos a ver la forma, las cosas por las que un verdadero líder ora. La oración se puede dividir en 3 partes y es como la vamos a dividir. La primera de ellas, dice el número 1, un líder como Jesús ora por sí mismo. Lo primero que hace Jesús es orar por Él mismo. Y a lo mejor te parezca egoísta, ¿no? Decir, empezando orando por mí.
pero vas a ver cómo cuando estudiemos por qué ora por sí mismo, te vas a dar cuenta que no es una acción egoísta. Miren, viviendo en este mundo en el que vivimos, que realmente está lleno de egoísmo, necesitamos mucha ayuda de Dios como líderes, porque vamos a enfrentar tentaciones como líderes, vamos a tener que tomar algunas decisiones que son muy difíciles, vamos a entrar en conflicto con personas que sus intereses son egoístas y aparte vamos a atravesar por situaciones oscuras y dolorosas. Y entonces la oración que hacemos como líder por nosotros es para que Dios proteja nuestro corazón mientras atravesamos esas cosas. Entonces vamos a ver los primeros 5 versículos de la oración. Juan 17, versículos 1 al 5. Empieza Jesucristo diciendo estas palabras. De hecho, antes de que empiece a hablar, dice Juan estas palabras. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Obviamente está haciendo aquí una referencia a las cosas que dice en el capítulo anterior, el capítulo 16. Si lees el capítulo 16, Jesucristo se está literalmente despidiendo de sus discípulos. Le está diciendo que Él ya se va y que a donde Él va no lo pueden seguir y no le entienden. Entonces les explica de manera más clara que Él ya se va y al final los previene y les dice, miren, van a enfrentar mucha tribulación, pero no tengan miedo, yo ya triunfé sobre el mundo. Y después de esas palabras viene la oración y aquí empieza, dice, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Miren, podríamos pasar tanto tiempo estudiando esta oración. Acerca de esta oración se han escrito libros enteros, pero el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente al liderazgo. ¿Okay? Inicia Jesucristo diciendo, Padre. Ese es un dato importantísimo y se los he repetido muchas veces. Tu vida de oración va a cambiar cuando entiendas que al que le estás hablando es a un Padre amoroso. O sea, no vas a orar de la misma manera si piensas que al que le estás hablando es un policía que nada más anda viendo a ver si rompes la ley o un juez que nada más está esperando para condenarte. Si sabes que al que le estás hablando es a un ser que te ama con todo su corazón, tus oraciones van a ser muy diferentes. Jesucristo siempre empieza diciéndole Padre, y hay veces que incluso le dice Papi, Abba, Padre, ¿ok? Y luego le dice, ha llegado la hora. ¿De qué hora está hablando? Si leen los evangelios van a ver la cantidad de veces que Jesucristo realiza milagros, ¿no? Hace cosas por la gente y la gente quiere ir a contarle a todo el mundo y les dice, no le digas a nadie porque mi hora aún no ha llegado, ¿no? Y en este momento dice, ha llegado la hora. En la siguiente noche, uno de sus 12 más cercanos amigos lo va a traicionar. Va a ser arrestado por una runfla de gente con palos y espadas. Va a ser juzgado ilegalmente, lo van a calumniar, van a decir todo tipo de mentiras acerca de él. Lo van a condenar, lo van a abofetear, le van a dar 39 latigazos y después lo van a crucificar. La muerte más dolorosa que había inventado el ser humano hasta ese momento, reservada para los peores criminales. Era una humillación para él y eso es lo que está a punto de enfrentar. Y entonces le dice, mi hora ha llegado. Es momento de cumplir la misión para la que me enviaste, aunque este va a ser un trago muy amargo. Miren, esto para nosotros, ¿cómo se aplica? Tú como líder vas a ver venir a veces cosas duras, cosas difíciles, cosas dolorosas. Y la pregunta es, cuando las ves venir, ¿a quién acudes? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque hay gente que lo que trata de hacer es escaparse de sentir las emociones que va a tener que sentir, ¿verdad? Para atravesar las cosas más difíciles. Y entonces hay gente que se esconde en el alcohol, en las drogas. Hay gente que no necesita alcohol o drogas, se van de compras, ¿no? O se esconden en la comida, ¿no? O en cualquier tipo de cosa que tú te escondas. Fíjate, a lo que acudas es lo que tú consideras tu salvador. Es lo que consideras que te va a ayudar a atravesar estas cosas sin tener que sentirlas.
Pero Jesús lo que hace es ir a Dios, que es lo que nosotros deberíamos de hacer. Pero quiero que te fijes qué es lo que le pide. Le dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Por eso esta oración por Él mismo no es egoísta, porque lo que Jesucristo le está diciendo es, ayúdame a atravesar esto con fortaleza para que te dé gloria, para que la gente vea cómo me fortaleces y entonces te volteen a ver a ti, el que provee la fortaleza. Tú vas a recibir la gloria. Acuérdense que la manera en que ustedes enfrentan cosas, de la manera en que tratan a la gente en situaciones complicadas, tiene una influencia profunda en la gente a su alrededor. Cuando yo era adolescente, mi padre me decía, ¿quieres conocer a alguien? Ponlo bajo presión. Conoces mejor a una persona bajo presión en 2 minutos que en todo un año de tranquilidad. Cuando la gente entra bajo presión, cuando las cosas se ponen difíciles y complicadas, quien eres sale, ¿no? Y entonces Jesucristo le está diciendo que lo que salga, Señor, dame la fortaleza para que sea algo que te glorifique, que sea una influencia profunda para los demás, ¿no? ¿Y qué le enseñaba él a sus discípulos durante su ministerio? ¿Qué les enseñó? Ama a tus enemigos, pon la otra mejilla, perdónalos. Entonces ahora lo que le está pidiendo a Dios es, ayúdame a amar a estos que me odian, ayúdame a perdonar a estos que están a punto de matarme. Y miren, esto es muy interesante porque en el versículo 2 que acabamos de leer, dice que ha recibido autoridad sobre todo mortal. O sea, en ese momento Jesús tiene el poder para destrozar a sus enemigos si quisiera. De hecho, él mismo dice, si yo quisiera detener esto, todo lo que tendría que hacer es pedirle a mi Padre y mandaría un ejército de ángeles a detenerlos. Pero no es a lo que vine. Dice, se me ha dado autoridad sobre todo hombre, pero ¿para qué? Para conceder vida eterna a todos los que tú me has dado. O sea, Jesucristo no vino a quitar vida, sino a dar vida. Entonces, aunque tiene el poder para destruir, lo que está pidiendo es, protege mi corazón para que pueda yo amarlos aún con lo que están a punto de hacerme. Como líder, y piénsalo en todos los niveles. Va a haber situaciones en las que vas a tener el poder de destruir. No me refiero a que seas el líder político o empresarial. Piensa en tu familia, piensa como padre, como madre, como hijo, como hermano. De tu boca pueden salir cosas que pueden destrozar a la gente a tu alrededor, destrozar su autoimagen, causarles heridas profundas en su corazón que se les van a llevar permanentemente. Entonces, ¿qué vas a hacer? En esos momentos, ¿te vas a dejar llevar por instintos egoístas y destrozar y envenenar el corazón de la gente a tu alrededor? ¿O vas a permitirle a Dios hacer algo increíblemente impactante para la vida de los demás a través de ti? Si vas a ser un líder como Jesús, necesitas orar consistentemente por tu corazón, para que Dios proteja tu corazón de los instintos que a veces tenemos cuando las cosas se ponen complicadas. Lo segundo que hace Jesucristo, el número 2, dice, un líder como Jesús ora por su gente. O sea, después de orar por sí mismo, ahora va a orar por los demás. Y en esta siguiente parte, Jesús va a revelar cuál es su propósito más importante para con nosotros. Nos va a revelar cuál es su preocupación más importante con respecto a nosotros y la forma en que nosotros podemos cumplir nuestro llamado. Voy a leer los versículos 6 al 8. Dice, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces fíjense lo que está pasando aquí. Yo no sé tú qué pienses que es lo mejor que puedes hacer por la gente que Dios te hace responsable de ellos. Acuérdense que todos estamos en posición de liderazgo. Podemos tener influencia sobre mucha gente, pero hay gente que está muy cerquita de ti. Tu pareja, si estás casado, tus hijos, si tienes hijos, tus hermanos, tus padres, tus amigos más cercanos. Hay 2 grupos de personas, unos que amas profundamente y otros que a lo mejor tienes buena relación con ellos, aunque no sea de amor tan profunda. A lo mejor tus compañeros de trabajo, tus vecinos, ¿no? Incluso tu jefe, ¿no? Pero ¿qué es lo que tú crees que es lo mejor que puedes hacer para ayudarle a esa gente? O sea, ¿cuál es la mejor influencia que puedes tener hacia ellos? Mucha gente se confunde en esas cosas porque piensan que lo mejor que podemos hacer es ayudarle a la gente a valerse por sí misma para prosperar y sostenerse económicamente en este mundo.
Pero Jesucristo aquí nos demuestra que el propósito más importante que tenía Él para nosotros es revelarnos quién era Él y quién es Dios. O sea, lo mejor que puedes hacer por la gente a tu alrededor es presentarles a Jesucristo. Él dice, yo les di las palabras que tú me diste y ahora ellos creen que yo vengo de ti, ya me conocieron a mí. Entonces nuestro trabajo es lograr que la gente a nuestro alrededor se conviertan en discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo es una persona que ama a Dios, que sabe que Jesucristo es su enviado. Se fijaron que dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti y que me conozcan a mí, a quien tú enviaste. Y entonces que por ese conocimiento cercano de Dios sean extraídos de los sistemas y métodos del mundo. Porque vivimos en un mundo que tiene una metodología que va totalmente en contra de la Biblia de cómo ser feliz y tener éxito. Entonces necesitamos que la gente sea extraída de esos sistemas a través de ¿qué? De obedecer su palabra. Dice, ellos creyeron que vengo de ti y ahora obedecen tu palabra. Entonces fíjate, el arma más poderosa que tenemos para influenciar a alguien y sacarlo de esos sistemas y sepa quién es Cristo es la oración. Jesucristo lo está haciendo a través de la oración. En ese momento le está pidiendo a Dios por ellos para que la oración tenga un impacto profundo en su corazón. Por eso aquí en Comunidad Fe nos tomamos tan en serio la oración. Constantemente les decimos, cuéntenos qué están enfrentando para orar por sus corazones. Porque eso es lo más importante, que tu corazón esté bien, que esté fortalecido y que tenga paz. Y Jesucristo a continuación va a explicar por qué tiene esta sensación de urgencia. Versículo 11, dice, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, o sea, ya se va, ¿no? Pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. O sea, la petición por nosotros es que nos proteja con su nombre para que seamos uno. O sea, le está pidiendo que cuide nuestros corazones para que nos mantengamos unidos. ¿Por qué? Porque está a punto de explicarnos de forma un poco más clara cuál es nuestro llamado. Y el llamado que está a punto de darnos, divididos, es imposible. O sea, tratar de hacer lo que está pidiendo Jesús de nosotros, pero peleándonos entre nosotros, no lo vamos a poder hacer. Y como está a punto de irse, quiere asegurarse de que estén unidos. Miren, ¿saben cuál es la marca de un buen líder en un equipo de trabajo? Si el equipo de trabajo hace las cosas igual de bien cuando está el líder que cuando no está. Esa es la marca de un excelente líder. Si cuando el gato no está, los ratones hacen un tiradero, significa que el líder no es un buen líder. Y no pienses en esto nada más en cuestiones empresariales, que es lo que tendemos a hacer. Piensa, por ejemplo, en tus hijos. Tus hijos un día van a salir al mundo, van a tomar sus propias decisiones. Si tus hijos no saben cómo tomar decisiones cuando tú no estás, si tienes que estar ahí presente, van a salir a la vida y van a ser un tiradero. En el trabajo, evidentemente, si tú eres jefe de un grupo de trabajo, tú no puedes estar todo el tiempo atrás de tus subordinados viendo arriba del hombro a ver qué están haciendo. Si eso es lo que tienes que hacer para que hagan su trabajo bien hecho, eres muy mal líder, porque nada más vas a poder supervisar como a 2 o 3 personas, tienes que estar ahí pegado todo el tiempo, ¿no? Y si, por ejemplo, tienes un ministerio aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, la gente que está contigo en el ministerio, tú no puedes hacer la vida 24 horas al día con ellos. Entonces la pregunta es, ¿han permeado los valores bíblicos desde ti hacia tu gente porque te han visto vivirlos? Porque eso es lo que hizo Jesucristo, los vivió y entonces les está pasando esas cosas y Él ya se va y le dice a Dios, ahora ahí van, protege sus corazones. Ahora, ¿por qué para nosotros estas cosas son tan importantes mientras todavía estamos aquí? Fíjense lo que dice el versículo 3. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. O sea, por alguna razón maravillosa, que no sabemos, a lo mejor nos la explican cuando lleguemos al cielo, Dios planeó todas estas cosas de manera que una persona que vive para darle gloria a Dios, es decir, que sigue a Cristo y obedece su palabra, cuando hace eso, su corazón se llena de alegría. Dice, alegría en plenitud. O sea, nosotros somos plenos en nuestra vida cuando realmente obedecemos y seguimos a Jesucristo. Entonces, esto significa, lo que nos está enseñando Jesucristo es que un líder como Jesús verdaderamente quiere éxito real para sus seguidores, quiere que triunfen. Hay personas a las que les da miedo tener gente muy capaz abajo de ellos y no quieren que triunfen porque les van a quitar el reflector.
Jesucristo no, Él dice, yo quiero que tengan plenitud total. Y miren, estas cosas para nosotros como seguidores de Cristo son importantes tenerlas claras porque, fíjate, Satanás tiene regados por este mundo anzuelos. Está tratando de pescar gente para separarla de Dios, para que no sigan a Cristo. Y esos anzuelos tienen carnadas que atraen a la gente pensando que eso es lo que les va a dar gozo. Entonces, las carnadas normalmente son placer, fama, poder, dinero, el tipo de cosas que el mundo piensa que es lo que te va a dar satisfacción. ¿Okay? Tú y yo sabemos que esas cosas son un engaño. Esas cosas realmente no producen gozo, no satisfacen al corazón del ser humano. Por eso siempre tienes más hambre. No importa cuánto de eso tengas, necesitas más, porque no funcionan. Pero cuando empiezas a seguir a Jesucristo, tu relación con el mundo empieza a cambiar. Me explico. Cuando no conocemos a Jesús, tú vas al mundo a tratar de obtener gozo, a tratar de obtener esas cosas, ¿no? Con el tiempo empiezas a darte cuenta que lo que producen es realmente un vacío en tu corazón. Cristo te llama y lo empieza a seguir, y entonces el Espíritu Santo lo que hace es empieza a cambiar tus apetitos. Los seres humanos tenemos dos tipos de apetitos. Tenemos tenemos apetitos del cuerpo y apetitos del espíritu. ¿Okay? Dependiendo de a qué lado de tu existencia le pones más atención, si le pones más atención a tu espíritu, los apetitos espirituales empiezan a triunfar sobre los del cuerpo. Pero si le pones más atención a los del cuerpo, empiezan a triunfar sobre los del espíritu. Cuando tú fortaleces tu vida espiritual a través de todas las disciplinas espirituales que hemos estudiado, las cosas del mundo poco a poco empiezan a dejar de antojarse, ¿no? O sea, un día abres los ojos y te das cuenta que esas cosas que antes se te antojaban, ahora lo que te dan es asco. Que esas cosas que antes te parecían divertidas, ahora te dan vergüenza. Cosas que antes te parecían aceptables, ahora las ves como cosas prohibidas y empiezas a sentirte cada vez más pleno mientras más alimentas a tu espíritu, y entonces tu relación con el mundo cambia, porque en lugar de ir al mundo a tratar de obtener cosas, vas al mundo a tratar de compartir cosas. Porque una vez que empiezas a experimentar la plenitud que viene de seguir a Cristo, lo que más quieres hacer es revelarle eso a otras personas. Entonces tu relación con el mundo cambia. Ahora vas a dar, no a tratar de recibir, lo cual no es nada fácil, porque cuando empieza a hacer eso el mundo contraataca. Fíjense lo que dice el versículo 14, esto es una advertencia. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea, cuando tú empiezas a tratar de que la gente se dé cuenta que esas cosas son simples carnadas, la gente que adora a las carnadas te va a odiar. Te van a ver como el enemigo público número uno, porque les estás tratando de arruinar la diversión o le estás matando el negocito, porque de las carnadas del mundo la gente se hace multimillonaria. O sea, miren, la verdad es que este mundo, una vez que empieza a ver estas cosas a través de los ojos de la Biblia, no puedes creer lo que pasa en el mundo. Mark Taylor es una persona que trabaja con comunidad de fe en la India. En la India no sé si ustedes conocen la situación allá, pero hay familias muy pobres que gente sin escrúpulos va y los convence de que les den a sus hijas chiquitas, muchas veces de 4, 5, 6 años de edad, porque no las pueden mantener. Dicen, nosotros las vamos a llevar, les vamos a dar una carrera y ya nos vas a tener que alimentar, y las venden. Y estos se las llevan a las ciudades y las prostituyen. Y entonces las niñas crecen y la única vida que conocen es la prostitución. Bueno, Mark Taylor se dio cuenta de esta situación y entonces abrió una escuela. Es una de las mejores escuelas que hay en la zona en donde él está. Es una escuela de paga, gente de mucho dinero manda a sus hijos a esa escuela. Pero él lo que hace es, tienen un ministerio en la zona en donde está toda la prostitución y empiezan a ministrarle a las prostitutas y las convencen de que los hijos que tienen, porque muchas de ellas tienen hijos y crecen allá dentro de la prostitución con ellas, que los dejen llevárselos a esta escuela que es un internado y les van a dar una educación maravillosa. Entonces les enseñan a hablar en inglés, les enseñan todo tipo de materias, les cambian la vida, ¿no? Y les enseñan a estas chicas otras cosas, les enseñan a poner maquillaje, a peinar, etcétera, para que puedan salirse de la prostitución. Bueno, en la India cambiaron las leyes y ahora están persiguiendo a la gente que está haciendo eso. Mike tuvo que salir de la India porque lo estaban persiguiendo. O sea, cuando tú empiezas a trabajar para la gloria de Dios y atacar esas carnadas, el mundo te va a odiar.
y te va a perseguir. Pero te voy a decir que es la parte más interesante de esta oración. Lo que Jesucristo está orando es para que cuando tú y yo enfrentemos esta oposición, nuestro corazón no genere odio por esas personas, sino misericordia, genere amor, comprensión. Porque todos en algún momento estuvimos ahí. O sea, antes de que Dios te salvara, tú veías las carnadas del mundo de la misma manera que estas personas que están tan perdidas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que Cristo está orando para que suceda en nosotros, es que veamos esos ataques de la gente como de quien vienen. Esa gente no es el enemigo. El enemigo es Satanás, que los está manipulando, los atrapó con un anzuelo y los está manipulando para que hagan su trabajo. Pero ellos mismos lo que necesitan es compasión, amor y conocer a Cristo también. Y Jesucristo está orando por nuestros corazones para que sean protegidos y no generen odio. Ahora, lo hermoso de ese pasaje que acabamos de leer es que dentro de esa advertencia también hay una luz de esperanza maravillosa que nos debe dar fortaleza a todos nosotros. Porque se fijaron que dijo, los odian porque no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Y eso para mí es un consuelo maravilloso. Este mundo no es nuestro destino final. Tú y yo por aquí vamos pasando. Un día vamos a llegar a un lugar en donde no va a haber odio, no va a haber tentaciones, simplemente va a haber amor, armonía. Tu corazón va a estar en el gozo más pleno que no te puedes ni imaginar, porque va a estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que hace bastante más fácil poder vivir para el llamado que nos está dando Jesucristo, porque el llamado es un desafío. Aquí lo vamos a ver en los versículos 15, 17 y 18. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. ¿Qué nos está diciendo? Dice, su llamado quiere que seamos luz en este mundo, pero sin ser del mundo, ¿no? O sea, dice, no los quites del mundo, déjalos ahí, pero que no se vayan a embarrar, ¿no? Ese es el llamado. Y esto pues nos va a mostrar algunos de los errores que cometemos cuando leemos la Biblia selectivamente. Dice, somos encargados de ir, ¿no? Dice, así como Dios me envió al mundo, yo los envío a ustedes. Nuestro llamado es a ir, ¿no? ¿A dónde vamos? Pues depende de dónde estemos, ¿no? Depende de lo que pone en tu corazón. Él fue enviado en ese momento en particular, en esas circunstancias, en esa época. Tú en este momento estás siendo enviado en donde estás, a la familia en la que estás, a las circunstancias en las que vives, a la gente en donde trabajas, etcétera, ¿no? Okay. Y dice, santifícalos en la verdad. Santificar significa apartar a una persona o a algo para el servicio de Dios. Por eso hay veces que escuchas que santificaron un artículo, ¿no? Algo que se utiliza. Bueno, pues lo están apartando para el servicio de Dios. Pero lo que está diciendo para nosotros es, no los dejes caer en los sistemas del mundo. Dice, no te pido que los quites del mundo, protégelos del maligno, ¿no? Que no los engañe, ¿no? Y entonces vemos los dos aspectos del llamado. Tenemos que ser santificados y tenemos que ser enviados. Entonces, por un lado, tenemos que convivir con el mundo para poder ser luz, pero por el otro, tenemos que evitar vivir como el mundo. Interactuar con la cultura a nuestro alrededor, relacionarnos con gente que no conoce a Dios, es importantísimo porque necesitamos entender cómo piensan y cómo viven si queremos poder tener influencia sobre ellos. Esto es algo que en términos misioneros, si tú hablas con una agencia misionera, le llaman a esto el periodo de inmersión. Una persona a la que van a mandar, por ejemplo, al mundo musulmán, para que sea una luz en ese lugar, lo mandan primero o la mandan primero durante 2 o 3 años, nada más a que se meta a la cultura, a que entienda cómo vive la gente, qué cosas persiguen, qué consideran el cielo para ellos. Y cuando entiendes cómo ven las cosas, entonces puedes tener influencia sobre ellos y puedes explicarles cómo todo lo que están buscando lo pueden encontrar en Jesucristo. Leí de un pastor hace un tiempo que decía que él para empaparse de cómo está la cultura en este momento, lo que hace es ver las portadas de todas las revistas. ¿Se acuerdan cuando había puestos de revistas en todas las esquinas? Estaban todas las revistas, ya no se ve eso, ¿no? Pero si viajas, en los aeropuertos todavía hay lugares en donde tienen todas las revistas. Y él decía, si ves las portadas de las revistas, sabes lo que es el cielo para un grupo de personas, ¿no? Hay personas que el cielo para ellos es una casa preciosa, ¿no?
Entonces, hay revistas que ponen casas hermosas, ¿no? Hay otros que son comida riquísima, ¿no? Entonces la portada de la revista siempre es con comida. Hay otros que es el físico, ¿no? Entonces ves a mujeres con un cuerpo escultural, hombres con sus six-pack, ¿no? Todos fortochones, ¿no? Hay otros que el cielo es un buen puro o cosas lujuriosas. O sea, para cada grupo de personas el cielo es diferente, ¿no? Entonces lo que dice este pastor es: necesitamos relacionarnos con ellos, y lo que está diciendo Jesucristo aquí cuando nos manda al mundo es: tienes que ir a enseñarles cuál es el verdadero cielo. Como esas cosas son simplemente carnadas del enemigo para distraerte de lo que el cielo realmente es. Y entonces nos damos cuenta de los dos peligros que corremos como seguidores de Cristo, que son los dos extremos a los que la iglesia se ha ido históricamente, muy hacia la derecha o muy hacia la izquierda. O sea, convertirnos en gente totalmente conservadora hacia la derecha o totalmente liberal hacia la izquierda. Los conservadores lo que te dicen es: aíslate del mundo, no tengas amigos que no sean cristianos, no escuches música que no sea cristiana, no leas libros que no sean cristianos, enciérrate en una burbuja, crea una subcultura como los esenios, ¿no? Y no dejes que te embarre el mundo. Eso está bien a medias, porque Jesucristo dijo: sí, vive en santidad, pero no dijo aíslate. Dijo: tienes que ir al mundo, tienes que ir y conectarte con ellos. Y entonces, en el otro extremo está la gente liberal, la gente que dice: pues el mundo no es tan malo, ¿no? La gente realmente en el corazón son buenos. Las circunstancias a veces los hacen malos, pero ellos son buenos. Y eso de los ataques espirituales, tampoco creas en esas tonterías. Júntate con el mundo. De hecho, si quieres ser luz para el mundo, tienes que vivir como el mundo. Y por eso hay lugares en donde la iglesia es un reflejo exacto del mundo. Pasa lo mismo dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Hemos perdido el sabor a sal porque nos fuimos al extremo liberal. De acuerdo a Jesús, hay un tercer camino que es un balance entre las dos cosas. Piensa en la razón por la que criticaban a Jesucristo los fariseos. ¿Por qué lo criticaban tanto? Por la gente con la que se juntaba. Siempre estaba rodeado de pecadores, recolectores de impuestos, que eran unos traidores, prostitutas. No, todos los pecadores eran atraídos por Jesucristo. Pero ¿qué hacía Jesucristo cuando estaba con ellos? Era luz. Tenía una influencia poderosa sobre ellos de manera que cambiaban su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, el camino medio, ¿no? O sea, tenemos que seguir en el mundo, pero sin ser del mundo. Y aquí hay dos cosas que Jesús nos revela que nos ayudan a mantenernos en el mundo sin embarrarnos del mundo. El primero ya lo vimos, en el versículo 17 dijo: santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, apártalos para servirte a ti a través de tu palabra. Hablar de la palabra de Dios es harina del costal de la semana que entra. Entonces no me voy a meter ahí. Pero vamos a continuar con la oración y vamos a ver la segunda forma de mantenernos en el mundo sin embarrarnos del mundo. Punto número 3 en tu programa dice: un líder como Jesús ora por la unidad del equipo. O sea, la manera en que nos mantenemos en el mundo sin ser del mundo es haciendo la vida juntos. En esta siguiente parte que voy a leer habla de muchas cosas, pero noten cómo el centro de todo lo que va a decir tiene que ver con la unidad de la gente. Versículos 20 al 23 dice: no ruego solo por estos, aquí está hablando de sus discípulos, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Jesús aquí ora, se fijaron que oró por nosotros, ¿verdad? Oró por ti, oró por mí, dijo: no nada más oro por mis discípulos, sino por todos los que van a creer por el mensaje de ellos. Ese eres tú. Si tú has creído, ahí Jesús estaba orando por ti. Pero ¿qué dice? Para que todos sean uno. Si alcanzan la perfección en la unidad, o sea, si tienen una unión, una armonía increíble, el mundo va a ver tu amor en ellos. Miren, esa es una de las cosas que me encantan acerca de nuestra iglesia. Mucha gente viene aquí y empieza a interactuar con la iglesia. Cuando digo
la iglesia, saben que estoy hablando de la gente, ¿verdad? No del edificio. El edificio no es la iglesia somos nosotros. Y cuando la gente viene y empieza a interactuar con nosotros y empieza a ver que entre nosotros hay verdaderas relaciones de amor, que hay gente que cuando tienes problemas está dispuesta a entrarle inmediatamente qué necesitas y cómo te ayudo, y empiezan a ver el amor de Dios en acción y dicen, sí es cierto. O sea, este es el amor de Dios, así es como deberíamos relacionarnos todos entre nosotros. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. Porque miren, esto es verdaderamente importante y es otra de las cosas que desde mi punto de vista es una tragedia lo que está pasando en este momento en el mundo con respecto a la iglesia. Fíjate, nosotros, la Biblia nos enseña que hay un solo Dios, pero que está hecho en 3 personas. Y esas 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen una relación de amor perfecto a través de la eternidad. Desde la eternidad hacia atrás de nosotros y desde la eternidad adelante se han amado en perfección. Y cuando Dios te invita a ser parte de su familia, te está invitando a ser parte de ese amor, de esa unión perfecta de amor con la Trinidad, pero para toda la iglesia. ¿Y saben qué es una tristeza? Que la iglesia en este momento está tan dividida. O sea, la iglesia es una cosa muy triste, que las personas que de forma más agresiva critican y atacan a los cristianos son otros cristianos. No son la gente del mundo. La gente del mundo dice, no, yo no te creo. Pero un cristiano ve a otro, lo oye y ataca. Bueno, utilicé un podcast hace unas semanas para un mensaje que preparé para Houston. Y utilicé la información de 2 mujeres que tienen un podcast que se llama Girls Gone Bible, las niñas que se van hacia la Biblia. Y estas chicas simplemente platican entre ellas en el podcast y hablan de muchos temas diferentes. Tienen una cantidad de podcasts como no tienen idea. Y es evidente que ellas mismas están en su caminar espiritual, están madurando. Hay cosas que dicen que yo no estoy 100% de acuerdo, pero hay muchas cosas que dicen que son súper útiles. De hecho, dicen ellas mismas que reciben miles de mensajes de mujeres que no son cristianas agradeciéndoles. Dicen, no sabes cómo me ha ayudado a escucharte. Dice, y es muy triste porque todos los ataques y críticas más viciosas que recibimos vienen de cristianos. O sea, no es posible que nos hagamos lo que nos hacemos entre nosotros como cristianos. Por eso me encanta nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia interdenominacional. ¿Qué significa eso? Que nosotros ponemos un enfoque a las cosas que nos unen o nos deberían de unir y dejamos de estar viendo las que son irrelevantes. ¿Qué cosas nos unen? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la fuente de tu salvación? ¿Qué es la Biblia? Nuestra autoridad, el creador del universo, la fuente de salvación, el que sella tu vida. Esas cosas son lo que nos une como cristianos. Si nos enfocamos en esas cosas, entonces podemos arreglar todas las demás. Y miren, esto que les estoy diciendo, no crean que es un llamado ecuménico en donde yo digo, tú ven con la creencia que quieras y aquí te vamos a recibir. Nosotros buscamos unidad con los cristianos y ser luz para los que no lo son. ¿Ok? Pero el centro de todo siempre tiene que ser Cristo. Lo que nos une como familia es Cristo, debe ser lo único que nos una. Hay iglesias en donde el punto de unión no es Cristo. Hay iglesias en donde la gente está unida por el tipo de música que tocan, o por la vestimenta que utilizan, o por una doctrina en particular que ellos creen y dejan todas las demás fuera. Cuando lo que te une son cosas como esas, es muy fácil que haya división. Porque nada más es necesario que alguien diga, yo no estoy de acuerdo con eso, y entonces la iglesia se pelea y se divide. Pero cuando lo que te une es Cristo, entonces no hay división. Ahora, unidad no significa uniformidad. O sea, no todas las iglesias tienen que ser exactamente iguales. Dios nos hizo muy diferentes y por eso hay iglesias diferentes. Somos distintos, pero no divididos. Fíjate, como lo deberíamos de ver, imagínate como una nación que está formada por muchos estados. Los estados tienen fronteras que los dividen, ¿no? Como estados. O sea, a lo mejor hay un estado, una iglesia, en donde las mujeres nada más usan faldas, nunca se ponen un pantalón porque creen en eso, pero lo que los une es Cristo. Está bien. Hay otras en donde la música es toda acústica, no hay electricidad. Eso les gusta, pero lo que los une es Cristo, pues también.
¿Ok? O sea, no importa qué cosas te parezcan en particular, que a nosotros nos parezcan irrelevantes, mientras lo que te una sea Cristo, eres parte de la nación. Si llega gente que cree cosas totalmente diferentes, por ejemplo, hay gente que dice, es que yo creo que hay más de un camino para llegar al cielo. No, pues tú eres de otro país. No, tú no eres de ningún estado de la iglesia. No, bueno, es que yo creo que Jesús fue un profeta, un buen maestro, pero no Dios. Tú eres de otro mundo, ¿no? O sea, de plano no eres de nuestro país. Hay gente que dice, es que yo creo que hay otros escritos que son la verdad al igual que la Biblia. No eres del país. O sea, dentro del país lo que nos une es Cristo. Entonces, ser interdenominacionales significa que podemos hablar de las diferencias que tenemos, que no son fundamentales, sin declararnos la guerra, ¿no? Y fíjate, aunque no significa esto que las diferencias no son importantes, ¿no crees tú que si nos amamos entre nosotros, reconciliar las diferencias sería más fácil? Si en lugar de atacarnos y agredirnos, nos tratáramos con amor y nos escucháramos mutuamente, sería fácil reconciliar esas cosas que ni siquiera son fundamentales. Y necesitas pensar en estos temas, no nada más desde el punto de vista iglesia. Piensa, por ejemplo, en tu familia. ¿Qué es lo que une a tu familia? Si lo que une a tu familia es Cristo, las otras diferencias se pueden arreglar con amor. Pero si lo que los une es algo que no sea Cristo, es muy fácil que haya todo el tiempo peleas entre ustedes. Cuando te une Cristo, puedes arreglar diferencias con amor. Por esas cosas está orando Jesucristo. Ese Padre cuida sus corazones. Tú y yo los hicimos diferentes. Entonces, que no se peleen por esas diferencias, que se den cuenta que en amor pueden estar unidos aunque vean ciertas cosas de forma diferente. Ayúdalo, Señor, a proteger su corazón para que se vean con amor. Esa es la oración de unidad. Y miren, podríamos pasar horas estudiando esta oración, no tenemos el tiempo. Jesús termina diciendo estas palabras, versículo 26, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Aquí está machacando como para que no nos quede la menor duda que lo más importante es darle a la gente a conocer quién es Dios y quién es Jesucristo a través de mis palabras, a través de mis acciones, a través de la motivación por la que hago las cosas y nunca dejar de hacerlo. En otras palabras, tenemos que vivir para amar y servir a la gente a nuestro alrededor, revelándoles a Cristo. Y para ello, la oración es de vital importancia. Tu vida de oración va a revelar qué tan en serio tomas estas cosas. O sea, si tú rara vez vas en oración por estas cosas a Dios, realmente no te ves como un líder y no ves la importancia de las cosas que Jesucristo oró aquí. Sin una vida de oración constante hacia Dios y hacia Jesucristo, te va a costar mucho trabajo conectar tus esfuerzos con su propósito. Más bien vas a estar persiguiendo tu propósito con tus esfuerzos. Y no vas a tener acceso ni vas a disfrutar de los recursos espirituales que Jesucristo nos prometió en el Espíritu Santo, porque esa fue su promesa. Y yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos, si hacemos ¿qué? Discípulos de todas las naciones. Entonces mantente en oración, primero por ti, en segundo por tu gente y en tercer lugar por la unidad que debe de haber en todos los niveles en las relaciones que tienes a tu alrededor. Y entonces vas a estar actuando como un líder, como Jesús. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por esta oración que nos dejaste para saber cómo orar nosotros mismos como líderes. Yo sé, Padre, que estas cosas se dicen fácilmente, pero que a la hora de llevarlas a la práctica en este mundo que cada vez se vuelve más complicado, donde las distracciones cada vez son más fuertes y aparte el miedo por lo que está pasando en todo el mundo, en todos los niveles, pues tiende a distraernos de ti, que es otra de las herramientas del enemigo. Ayúdanos, Señor, a confiar en que tú estás en control, que debemos de tener paz en nuestro corazón, porque aunque estamos en este mundo, nosotros realmente no somos de este mundo. Lo que nos llena no es lo que hay en este mundo, sino es algo que está fuera de él, que eres tú.
Ayúdanos a perseguirte de todo corazón, Señor, para sentir esa paz y ese gozo que tú nos prometes. Y ya que tengamos esa paz en el corazón, tratar de extender ese reino a los corazones de la gente a nuestro alrededor, impactándolos con el conocimiento que tú nos vas dando. Porque en última instancia, Señor, eso es lo que significa ser un líder. Tener influencia sobre la demás gente y especialmente en esta parte que es la más importante. Entonces, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser líderes como Jesús. Toca nuestros corazones y transfórmanos, Padre, para que podamos ser también agentes de transformación. Te lo pedimos con todo el corazón, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.